y si arriesgo, pierdo, y al pedir ayuda a la vida, ésta me la brinda, y si no me arriesgo, me privo de esta ayuda. En virtud de lo anterior, se describe la desesperación de la finitud. Los hombres famosos que han pasado a la historia no han sido ellos mismos realmente, pues han perdido su verdadero yo. Lo posible contiene todas las posibilidades y como consecuencia todas las corrupciones, pero principalmente dos, la melancolía y la angustia. El cuarto libro del que vamos a hablar se llama La desesperación es el pecado. Kierkegaard se basa en la filosofía socrática para escribir este libro. Indica que el pecado es el desafío o la debilidad llevados a la máxima potencia. Es una condensación de desesperación, porque cuando se peca no se quiere ser uno mismo o se quiere ser uno mismo. El desesperado quiere estar con Dios, pero no quiere ser el mismo. Al estar conscientes de estar ante Dios, nuestro yo se convierte en un yo infinito, que es finalmente el que peca contra Dios. El pecado del pagano se traduce a la ignorancia de estar ante Dios y así, al ignorar esto, el pagano no peca contra Dios porque no ha estado ante Él. Los pecados de la carne son la manifestación de la necedad más grande del yo. Lo contrario del pecado no se considera de ninguna manera una virtud. La envidia es considerada como la admiración que se disimula. La admiración es un feliz abandono de uno mismo, mientras que la envidia es un requerimiento del yo. Pecar equivale a la ignorancia o a la estupidez. Haciendo referencia de lo que Sócrates sostenía, Soren afirmaba: el hombre que hace lo justo no peca, pues a pesar de todo, y si no lo hace, es causa de no haberlo comprendido. La verdadera comprensión de lo justo le empujaría rápidamente a hacerlo, y más bien sería el eco de su comprensión. Ergo, pecar es ignorar. Así pues, se puede percibir que para Kierkegaard el pecador era solo un ignorante. El pecado yace en la voluntad y no en el conocimiento, de tal forma que si se corrompe la voluntad arrastra consigo al conocimiento. El quinto libro, La continuación del pecado, es un libro en el cual Kierkegaard nos dice que la forma normal o constante del pecado es otro pecado más y que al permanecer en él es renovarlo, es pecar, y que en la eternidad se registra el estado de que se queda en el pecado. Lo que no proviene de la fe es pecado. También sería otro pecado la falta de arrepentimiento después de cada pecado, y también es un nuevo pecado cada momento en que se continúa en ese pecado sin arrepentimiento. Para Kierkegaard, el hombre no existe un poco como espíritu, más de una hora por semana, siendo la continuidad de la esencia de la eternidad, y exhorta al hombre a que cree y que adquiera conciencia. El pecado de desesperar de su pecado. Soren manifiesta que el pecado equivale a la desesperación, misma que se ve incrementada en cuanto a intensidad de dicho pecado, convirtiéndose ésta en una sensación en un nuevo pecado, y no solo habla de pecados confinados. La condición de continuidad del pecado es el pecado mismo. Desesperar del pecado es recluirse para mantenerse en él, negándose a tener cualquier trato con el bien, temiendo haber roto todas las posibilidades, resistiéndose por completo al bien. Soren nos da a entender que un pecar se equipara a apartarse del bien, empero si se llega a desesperar por esto, entonces surge un nuevo pecado derivado del primero. El pecado de desesperar en cuanto a la remisión de los pecados, el escándalo. Kierkegaard dice que la conciencia del yo adquiere mayor vigor por el conocimiento de Cristo. Al estar el yo en su presencia, después el hombre ignorando su yo eterno, y luego del hombre consciente de uno o más rasgos eternos, reduciendo al yo lleno de una idea humana de sí mismo y tolerando su decreto. A esto se opone el yo, base de la definición del pecado, acostumbrado a la desesperación en la que se quiere ser uno mismo, sin embargo sucediendo lo contrario. Created using Powtoon.